vamos a encarar la reparación del guardabarro delantero derecho. Ya empezamos el otro día a trabajar con el buche. Acá se puede ver el soporte que le pusimos y la reparación del costado, que estaba todo abierto. Esto todo, donde está toda la costura, estaba todo rajado, estaba separada la chapa, así que ya lo unimos y ahora vamos a trabajar de este lado. Acá le vamos a agregar una planchuelita y vamos a cerrar, así esto queda con el espesor suficiente para... Hay que hacerle el agujero, ¿no? Porque acá va un bulón, al igual que acá. Hacemos los dos agujeros y ya lo tenemos para poder lijarlo, pasarle el flap y pintar. Bueno, y ahora vamos a continuar lijando. Ya se hicieron todas las reparaciones de las partes que estaban rotas y ahora vamos a seguir pasando el disco flap para dejarlo color chapa lo mejor posible, y ya le podemos dar una manito de pintura y seguir, y ahí arrancamos sí, con los detalles de masilla en donde haya chapa abollada o algo que no se pueda aplanar, lo vamos a mejorar. Ahí bueno, hay óxido, todo eso, por eso hay que pasarle todo el flap. Le pasamos todo el flap y después arrancamos con la masilla. Después de haberle pasado el flap, ya quedó. Ahora le voy a pasar una lija al agua finita para los lugares donde la mola no entra y ya arrancamos con la pintura. De esta manera, con una lija al agua, ya analizamos las posibles imperfecciones que puede tener la pintura o la chapa y ya preparamos la superficie para pintar. También les quería mostrar, conseguí un parabrisas de ocasión acá unos 15-20 kilómetros, lo tenían tirado en el fondo y viene excelente porque el marco inferior, que vendría a ser esta parte, que viene así y va para allá, toda esta mitad de abajo en mi Jeep había venido prácticamente podrida, principalmente del lado de adentro, que vendría a ser esta parte,
En el mío estaba muy podrida, se ve que quedó mal cerrado el parabrisas durante mucho tiempo y entró el agua. Así que lo que vamos a hacer es pelarlo, limpiarlo bien, le desmontamos la parte de abajo y ya se lo ponemos a nuestro parabrisas, porque usar este tiene un inconveniente, que es que estos son los agujeros originales de los brazos de limpia parabrisas y este se lo han ensanchado para ponerle algo, así que me parece que no me conviene usarlo porque el mío esto está todo original y quisiera conservarlo igual. Así que en vez de utilizar este parabrisas armado, lo que vamos a hacer es quitar la parte de abajo, que es la que necesitamos, guardamos los vidrios por si en un futuro se llegan a romper alguno y volvemos a armar. Así que vamos a arrancar sacándole la pintura y el óxido que trajo principalmente de este lado y dejarlo listo para pintar. El guardabarro delantero derecho ya lo tenemos listo para pintar del lado de abajo y listo también para pintar del lado de arriba. Así que ahora comenzamos con la pintura. Pintado con una mano, ya fue lijado con el flap, le pasamos después lija al agua. Bueno, acá se hicieron, como habrán visto antes, todas las reparaciones. Ya tiene hecho este agujero, este ya estaba hecho obviamente, ya está reparado de adentro y de afuera y bien sólido, con una planchuela que pusimos también a sugerencia de uno de los suscriptores. Muchas gracias por las sugerencias y los comentarios que siempre sirven para ir mejorando y dándole valor agregado al trabajo. Que de hecho el guardabarro de fábrica viene con una planchuela, no sé si la pueden ver ahí, de refuerzo. Y bueno, hicimos lo mismo, obviamente con una planchuela un poquito más gorda. No es un trabajo tan prolijo como el de fábrica, pero creo que va a trabajar bien y lo va a proteger bastante. La parte de adentro del buche también la limpiamos bien, se le pasó el flap, después le pasamos un poco de nafta. Viene con una pintura como si fuera una brea asfáltica que en algún momento alguien le habrá puesto, no creo que sea de fábrica, y al pasarle la nafta es como que se diluye. Entonces bueno, aprovechamos para esparcirla bien por todo el buche y una vez que secó lo fijamos con antióxido, así que quedó muy bien. Obviamente faltan una o dos manos más, pero para seguir trabajando ya está bien de este lado. Y bueno, la parte de afuera del guardabarro tiene una mano de pintura también, como les mencionaba antes, ya fue reparado y ahora tenemos que trabajar en la parte de la superficie con masilla. Tenemos que disimular esta reparación, tapar un par de agujeritos que vinieron en la chapa y volvemos a darle una mano de pintura. Así que comenzamos entonces con la masilla. Ahora que ya está puesta la masilla, vamos a dejar secar y vamos a darle una lija al agua para limar más que nada todo lo grueso que deja la masilla. Y si queda bien, ya le damos la segunda mano, si no, volvemos a masillar.
Bueno, y acá tenemos listo el guardabarro. Ya está, ya secó la pintura y lo tenemos listo para volver a pasar masilla en donde pudo haber quedado algún detalle. Y una vez que eso esté terminado, lo pintamos por última vez y ya estaría listo para poner. En el próximo capítulo vamos a empezar con el frente de la parrilla y el guardabarro delantero izquierdo. Gracias por llegar hasta el final. Siempre que haya algo que quieran sugerir para poder hacer este trabajo mejor, siempre es bienvenido. Y bueno, nos vemos en la próxima. Alejo.